nosotros, bueno, yo digo todos, pero no sé si todos, pero la mayoría de pronto hemos visto esos programas de concurso que hay ahora de talento, ¿verdad? De La Voz, por ejemplo, La Voz que hay senior, La Voz Kids, La Voz no sé qué. Y esos programas sí, generalmente tienen dos etapas. Digo yo, no sé si será así, pero digo yo lo que yo veo. Y la primera se llaman pero no es selección, sino se llama las audiciones, ¿verdad? Y en esas audiciones, eso es un chiste, porque es muy chévere, hay gente buena, pero hay otra que uno dice, ¿cómo esta persona, esta criatura se expone en cadena nacional a hacer ese oso? Porque de pronto pasan y uno dice, pero no, ¿dónde? No se le ve por dónde, no se le ve el talento, la habilidad. Pero bueno, y esas primeras convocatorias son algunas de sorprenderse porque hay gente muy buena y otras de pronto decir, oh, Dios mío, pero ¿qué es lo que está haciendo esta persona? Listo, y después viene la parte final. Y la parte final ya es la más emocionante, ¿verdad? Porque salen, pues si son los niños, si son la gente adulta, los adultos, si es otra persona, pero salen con unos talentos y unos vozarrones que uno dice, wow, tremendo, y cómo canta y resulta que no solamente es cantar, no solamente es la capacidad de cantar, sino también tiene que ver con la capacidad histriónica, o sea, cómo se comporta en el escenario, porque puede tener la voz más grandiosa, pero estático. No, es una persona que canta, pero se compenetra con el público y todo esto. En esos concursos, generalmente, ¿quién gana? El mejor. O sea, podríamos decir, se lo gana el que se lo merece. Porque su voz, su talento, su capacidad, entonces en ese sentido hace las cosas tan bien que al final se lo gana. Y al final uno dice, pobres jurados, porque la decisión no es fácil. Porque ya al final van quedando realmente los mejores, realmente la gente que se merecía estar en ese lugar. ¿De acuerdo? Ahora, esa lógica que nosotros tenemos, esa lógica de que quien gana el concurso es el mejor, se da casi en todas las áreas de la vida. ¿A qué me refiero? A que en las diferentes áreas en las que estamos, generalmente la gente que sobresale es ¿quién? La mejor. La gente más disciplinada, el que tiene el más talento, el que tiene la más habilidad, el que tiene el mayor compromiso. Y voy a decir algo, y esto no lo digo defendiendo la postura, más bien atacándola, pero dolorosamente eso mismo es en nuestra sociedad. Muchas veces ganan los que tienen más habilidad para hacer trampa. Muchas veces ganan así. Y entonces el más tramposo, el que sabe hacer la jugada sin que nadie se dé cuenta o sin que no sé qué, y ganan. Pero independiente que sea bien o mal alcanzar el logro o el triunfo o la meta que se esté colocando la persona, generalmente tiene que ver con algo que se llama el merecimiento. Se lo merecía. Merecía ese reconocimiento, merecía ese ascenso, merecía ese premio, merecía ese aumento de sueldo, merecía ese esposo, merecía esa esposa, merecía ese galardón. ¿Por qué? Porque es una persona que se estima o se cree que está haciendo las cosas bien. Ahora, dije en casi todo, y ese casi tiene que ver con la prédica de esta mañana, porque en todo lo que usted piense en la vida, tal vez usted se lo gana por merecimiento menos la elección de Dios. Menos. O sea, no hay nadie, ni en este lugar, oiga, yo no saludé a los que nos están viendo, a todos los que nos están viendo en otros lugares, los bendigo, qué pena, los pasé de alto, estaba que me predicaba y no los saludé, Dios los bendiga. Pero ni de los que están en las casas, ni de los que están en este lugar, nadie podría decir que está con Dios porque lo merece. Oiga, es que yo definitivamente soy tan bueno, o es que yo soy tan santo. No estamos acá por merecerlo, sino que en esta situación la elección, ¿qué es la elección? Que tiene que ver con el obtener la salvación y el tener el título de ser llamado hijo de Dios, viene por una obra soberana de Dios. ¿Usted lo entendía? ¿Lo entiende? Creo que acá es el conflicto cuando nosotros, por ejemplo, denunciamos el pecado de la religiosidad. Porque ¿qué es el pecado de la religiosidad? Es el pecado de los fariseos. ¿Qué pasaba con los fariseos? Los fariseos que decían, uy, Señor, es que soy tan bueno. Yo que sí oro, yo que sí ayuno, yo que sí doy diezmos, yo que sí hago buenas obras. Así que lo que estaban diciendo ellos era que merecían. ¿Por qué merecían? Porque hacían cosas buenas.
¿Y cómo hacemos que la Biblia dice que no hay justo ni aun uno? ¿Cómo hacemos ahí para entender esa parte? Ahora, entonces el problema es no entender el concepto total de la salvación. A veces uno le pregunta a la iglesia, a personas de la iglesia, ¿y usted es salvo? Sí, claro. ¿Y por qué? Ah, no, ¿de qué? Pues salvo de, pues salvo. ¿Y de qué? Pues salvo. Pues me salvó. Entonces, ¿que usted estaba en una piscina y se estaba ahogando y lo salvó? ¿O estaba en peligro y lo rescató? ¿O salvarnos de qué? ¿De qué es la salvación? Y el no entender esa dimensión de la salvación es correr con un pensamiento de que no necesito tanto la salvación, porque al fin y al cabo, y yo quiero preguntarle si usted alguna vez, o ha dicho usted esto, o se lo ha escuchado a alguien, y es que al fin y al cabo, yo no soy tan malo. ¿Alguna vez lo ha dicho? ¿O alguna vez lo ha escuchado? Es que yo no soy tan malo. Ahora, implícitamente lo que está diciendo es que sí es malo. O sea, que no es tan malo como otros, pero sí es malo, porque está diciendo, no soy tan malo. O sea, quiere decir que sí hay algo de maldad. Quiere decir que sí hay algo que hace mal. Ah, pues sí, pues pastor, pues una mentirilla. Pues ¿quién no ha dicho una mentira? A ver, pues una mentirilla. Pues, a veces me sacan el mal genio y de pronto ahí uno explota feo, pero yo no soy tan malo. Ah, pero es malo. Que no sea tan malo no quiere decir que no sea malo. Y entonces, como decimos que yo no soy tan malo, entonces acudimos a otro que dice lo siguiente, y es que yo no le hago mal a nadie. Entonces usted piensa que está bien lo que haga desde que usted no le haga mal a nadie. Yo no soy el mono jojoy que mata gente. O sea, ¿a quién le hago mal yo? A ver, un poquito de orgullo, un poquito de vanidad. La gente se molesta a veces porque yo tengo así como un poquito de orgullo, pero al fin y al cabo eso hace, ¿a quién le hace mal? Entonces yo no soy tan malo. Yo no le hago mal a nadie. Y ese tipo de pensamientos hace que yo diga, por lo tanto, yo merezco la salvación. Porque cuando me comparo con otros no soy tan malo y al fin y al cabo no le hago daño a nadie. Por otro lado, pensamos que también, como no somos tan malos y como no le hacemos nada a nadie, mal a nadie, y como Dios es tan bueno, porque Dios es súper bueno y bonachón, entonces la lógica es que yo puedo llamarme hijo de Dios. Porque yo me porto bien. Entonces, como yo me porto bien, yo me llamo hijo de Dios. O sea, Dios me ama. Y hay otra expresión que usted también ha escuchado, cuando usted le comparte a alguien y dice, no, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito leer la Biblia. No, Dios y yo sabemos cómo nos entendemos. Bueno, usted sabrá, no sé si Dios lo sepa o lo comparta. Pero usted parte de la... No, Dios y Dios nos entendemos. Él y yo tenemos nuestra... Es que esa parte, ¿usted se imagina cómo sería si Dios tuviera una relación individual con cada uno de nosotros? A ver, Javi, ¿cómo te gustaría? A ver, Giovanni, ¿cómo te gustaría? A ver, no, o sea, Dios estableció una relación con Él. No una relación que yo amaño de acuerdo a mi gusto, de acuerdo a como yo quiero relacionarme con Dios. Y es que Él y yo nos entendemos. No. Dios estableció un parámetro, ¿de acuerdo? Ahora, entonces, no valoramos tanto la salvación porque no entendemos qué significa, porque al fin y al cabo no somos tan malos. Nos damos el crédito de ser hijos de Dios porque al fin y al cabo Dios es buena gente y nos ama a todos. Y adicionalmente cuestionamos la soberanía de Dios. Pongo en duda la soberanía de Dios porque al fin y al cabo yo pienso escúcheme, ahora usted dice, ay pastor, yo jamás he pensado eso. Yo quiero decirle que sí. Que tal vez usted no lo piense en su consciente, pero en el inconsciente, por esa mentalidad del merecimiento, por esa mentalidad de que yo merezco algo, es que pensamos de esa manera. Y entonces en la soberanía de Dios usted no cree que esto sea de Dios, sino usted dice, yo soy el que decido. Si yo estoy con Dios, es porque yo decidí estar con Dios. Y si alguien decide que no está con Dios, es porque esa persona decidió no estar con Dios, decidió no caminar con Él, pero eso es la decisión de cada persona. Eso se le llama libre albedrío. Y la pregunta es, ¿en serio? ¿En serio soy yo el que decido? Porque por un momento vuelva al momento cuando usted realmente decidió caminar con Cristo. Y pregúntese si el momento en que usted decidió buscar a Cristo realmente
fue porque la verdad usted estaba sentado en su sillón viendo la serie de Netflix y dijo, oiga, qué pereza, ya me cansé de esta serie, voy a buscar a Dios mejor. O si fue algo que lo llevó realmente a buscar a Dios, realmente a encontrarlo, realmente a entrar con Él. Y el apóstol Pablo lo relata de esta manera y lo tomo de la traducción lenguaje actual, que me parece más claro, porque Pablo lo dice y lo dice así como que sin anestesia. Y Pablo dice, así que la elección de Dios no depende de alguien que quiera ser elegido o se esfuerce por serlo. Más bien depende de que Dios le tenga compasión. Espera, está duro. Está duro. Así que la elección de Dios no depende de alguien que quiera ser elegido o se esfuerce por serlo. Más bien depende de que Dios le tenga compasión. Aquí hago un paréntesis. Al final les voy a decir algo, pero yo estaba preparando la prédica. Y el viernes estaba en mi oficina ya terminando, no estaba terminando la prédica, estaba terminando apenas mis apuntes. Yo primero estudio y miro un montón de cosas para después ya lo que Dios tiene. Pero recuerdo que Dios me dio algo y en ese momento estaba en mi oficina Belkis, en la otra oficina estaba Mateo, en la otra oficina estaba Nancy. Les dije, tremendo. Y les hice una pregunta y por allá Nancy contestó, o sea que, ¿y qué contestó Nancy? Al final de la prédica le digo. Pero fue para mí revelador, porque fue, wow, espere, en serio que nosotros siempre queremos decir, yo merezco, yo merezco el amor de Dios, porque no soy tan malo. Igual hoy me porté bien. ¿No le pasa eso? Que usted puede llevar 15 días portándose mal, pero un día se portó, Dios, hoy me porté bien. Y como que hoy me porté bien, ¿qué quiere decir? Que hoy sí merece la bendición de Dios, que hoy se merece que Él esté con usted. Ahora, la carta a los romanos, usted sabe que la carta a los romanos es una carta totalmente doctrinal. O sea, nos habla de doctrina, nos habla de lo que Dios quiere darnos. Es más, lo hice en el anterior servicio, lo hice después, pero lo voy a hacer en este momento. Yo quiero por un momento recordarle algo de Pablo. Muchos de los que están acá están viniendo a un seminario teológico para aprender más de la Biblia. Yo tuve que ir a un seminario teológico para aprender más de la Biblia. Pablo fue llevado al tercer cielo y vio cosas que ojo no ha visto y escuchó cosas que oído no ha visto. Wow, o sea, la revelación de Pablo era la revelación de Pablo. Y por ejemplo, la carta a los romanos, que es la carta que tiene que ver con toda la parte doctrinal, por qué creemos y en qué creemos y hacia dónde vamos, es como si Dios hubiera subido al cielo a Pablo y le hubiera dicho, Pablo, ¿usted se acuerda de todo el Antiguo Testamento? ¿Se acuerda del Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que es toda la Torá? ¿Recuerda de toda la historia de Israel? ¿Recuerda de todos los libros de sabiduría? ¿Recuerda todo lo que dijeron los profetas? Sí, Señor. Ahora, usted venga de cuento, porque usted como que no sabe todo lo que hizo Jesús en su ministerio público, por qué se encarnó, qué vivió, por qué predicó lo que predicó, por qué dijo lo que dijo, por qué hizo los milagros que hizo, por qué fue a la cruz, por qué permitió que lo engañaran, por qué permitió que padeciera y por qué resucitó. Venga, le explico. Y cuando Pablo va al cielo y recibe esa revelación, escribe sus cartas, y entre ellas Romanos, y Romanos es como explicarnos ¿cuál es la relación de Dios con el hombre? Que cuando para el hombre era imposible acercarse a Dios, Dios se acerca a nosotros. En su gracia, en su misericordia, en su bondad y en su amor. Y eso es lo que nos habla la carta a los romanos. Y en esa carta a los romanos, Pablo toma una porción, un pedazo de su carta para hablar del pueblo judío. Ahora recuerden que Pablo era judío. Pero Pablo, cuando empieza su ministerio, Pablo no es nombrado apóstol a los judíos. No, Pablo es nombrado apóstol a los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no son judíos. ¿Cuántos acá no son judíos? ¿Cuántos no son judíos? Usted es gentil. Todos los que estamos acá somos gentiles. Así que Pablo fue llamado apóstol a los gentiles. Y aquí en esta parte donde él en su carta a los romanos se detiene a hablar de Israel, del pueblo escogido, a hablar de Abraham, a hablar de Isaac, a hablar de Rebeca, a hablar de Sara, a hablar de Jacob. Lo que él está haciendo es resolver la discusión entre si Dios es justo o es injusto al escoger. ¿Por qué? Porque ese es el conflicto que nosotros tenemos. Y es el conflicto de saber si Dios es justo o no es justo.
¿Por qué Él escoge a unos y por qué no escoge a otros? Ahora, déjele eso a los concursos de música. Déjele eso al concurso donde usted no está de acuerdo con el jurado y el jurado dio por ganador a este y a usted le gustaba ese. Déjelo para allí. Deje esas discusiones de injusticia en el trabajo cuando usted pensó que usted era el que merecía el ascenso y el ascenso se lo dieron a otro. Deje esa discusión para el colegio, la universidad, cuando tal vez usted era el que merecía esa oportunidad para una mejor nota, para una mejor universidad o lo que sea. Y eso es la injusticia que puede reinar en el mundo natural. Pero lo que Pablo nos va a demostrar es que Dios no es injusto y que Él camina de acuerdo a lo que Él quiere y nos muestra su bendición. Ahora, puede ser que Dios pueda ser acusado de ser injusto, porque ¿cómo así que escoge un pueblo llamado el pueblo judío para que sea salvo y hay judíos que se pierden? Mucho más, Dios es injusto cuando toma a gentiles pecadores como usted y yo y siendo pecadores nos salva. Entonces en mi pensamiento puede haber una acusación de Dios hacia la injusticia. ¿Por qué te escogió Dios a ti? ¿Por qué? ¿Qué hiciste para merecerlo? Y acá viene el entender que no hay un solo mérito humano, que no hay una sola capacidad humana, que no hay algo en mí que me haga a mí merecedor de ello. Ahora, tampoco puedo decir que es aleatorio, es como si una balota, ¿verdad? Ay, salió Javier, ay, Virgen Santísima, menos mal. No es así, no funciona así. Seguramente Dios tiene algo, el por qué nos eligió, desde antes de la fundación del mundo. Ahora, que yo no lo entienda, por mi mente limitada, es diferente. Pero yo lo que tengo que tener claro es que Dios no me eligió por mí, por lo que yo era, por lo que yo tenía, por mi capacidad o mi talento, sino me eligió por su voluntad. Por eso el título de la enseñanza de hoy es un poco medio complicado y un poco como medio negativo, pero se lo quiero explicar. Y la enseñanza que le voy a dar hoy es: no cuestiones lo que no entiendes, agradece lo que no mereces. No cuestiones lo que no entiendes, agradece lo que no mereces. O sea, lo que digo es: no cuestionemos lo que no entendemos. No cuestionemos por qué yo sí y por qué otro no. No cuestionemos el por qué unas personas tales no y otras personas tales sí. Más bien, lo que yo debo entender es que yo no lo merecía. Yo no lo merecía. ¿Por qué? Por mis pecados. Esta mañana iba a decir, y porque, por ejemplo, iba a mencionar algunos pecados y dije, no voy a mencionar pecados. ¿Y sabe por qué? Porque yo tengo mis pecados. Pero tal vez menciono los míos, pero mis pecados no sean los mismos de otra persona. Y otra persona, pero yo no tengo eso, entonces estoy bien. No. Cada uno tiene sus propios pecados. Cada uno tiene sus propias cosas que tiene que cambiar. Pero Dios, a pesar de esos pecados, nos eligió y eso es lo que tenemos que agradecer. Así que antes de cuestionarme por qué Dios no salvó a este, por qué Dios actúa así, por qué Dios no es amor siempre, por qué no salvó a todo el mundo, por qué permitió el pecado, tantas cosas que nos preguntamos cuestionando a Dios, o nos justificamos pensando, es que yo no soy tan malo, es que al fin y al cabo yo no le hago mal a nadie. Lo que tengo que entender es por qué Dios me cambió. Y acá hay una palabra clave, y esa palabra clave es el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Cuando usted nace en su casa, cuando usted nace de su papá y de su mamá, ojalá que haya estado con su papá y su mamá, ojalá que papá o mamá no se haya ido, muchos casos fue así, ojalá que los haya conocido, en muchos casos no fue así. Pero independientemente, usted cuando nació adoptó los genes de su papá y de su mamá. Entonces su color de piel, su temperamento, el color de sus ojos, su forma de ser. Y entonces cuando usted vive así, entonces usted resulta haciendo algunos gestos o algunas cosas que usted dice, pero ¿y por qué? ¿Porque era su papá? ¿O porque era su mamá? Entonces, ¿por qué soy como tan buena gente, como tan calmado, como tan pasivo? Es que es igualito al papá o es igualita a la mamá. Oiga, ¿y por qué salió así como tan belicoso que todo pelea y no sé qué? Igualito al papá o igualito a la mamá. ¿Por qué? Porque genéticamente tomamos ciertos rasgos. Pero adicional a eso, entonces también empezó la cultura a formar en nosotros una forma.
una forma de ser, una forma de actuar. Entonces empezamos a tomar hábitos que son de nuestra forma, de lo que somos. Yo hoy hablaba, por acá está mi tía, con el permiso de mi tía, pero hablaba de mi mamá y de mis tías. Pero mi mamá y mis tías, eso no pasaba sino en mi familia. En su familia no creo que pase, eso no pasa en otras familias, eso solo pasaba en la mía. Pero mis tías tenían un dicho, y era es que nosotros somos garzón. Y entonces usted dirá, ¿y qué significa que fueran garzón? Entonces lo que ellas querían decir, no nos dejamos de nadie. Así somos las garzón, no nos dejamos de nadie. Y entonces iban al trabajo y somos garzón. O iban a una amistad y somos garzón. Mi mamá se casó y le dijo a mi papá, soy garzón. Y vea las consecuencias. ¿Por qué? Porque adaptamos la forma. Pero cuando Jesús viene a nuestra vida, lo que Él hace es darnos un nuevo nacimiento. Entonces los que ya son cristianos y se han bautizado, saben que cuando nos bautizan nos sumergen en el agua, ¿verdad? Y cuando nos sumergen en el agua, ¿qué dicen? Al sumergirte en el agua, te estás identificando con Cristo ¿en qué? En su muerte. Para que cuando salgas del agua, te identifiques con Cristo ¿en qué? En su resurrección. Entonces lo que está diciendo es que lo que Jesús quiere hacer por nosotros, por su libre elección, es darnos un nuevo nacimiento, una nueva forma de vida. Nicodemo era de los fariseos que le dije. Era de esos religiosos que decían, nosotros sí ayunamos, nosotros sí hacemos buenas obras, nosotros sí nos portamos bien. Pero este Nicodemo va a Jesús de noche para preguntarle si lo que estaba haciendo estaba bien. Y Jesús le dice que no, que él tiene que nacer de nuevo. Y Nicodemo no le entiende, pero entonces Jesús le responde en Juan 3:6 y le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces es que somos Garzón, somos Pérez, somos Rodríguez, somos lo que sea. Así es lo que yo pienso, así soy, así me quedo. Eso es lo que es nacido de la carne. ¿Y qué? Eso es nacido de la carne. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que para explicar esto del nuevo nacimiento, para explicar esto de la elección y para entender cómo Dios nos escogió por su propia soberanía, entonces Pablo toma una porción de su carta a los Romanos donde nos está hablando de doctrina y nos explica a través de Israel lo que él quiere que todos nosotros entendamos. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Mi primer punto es, Israel es el pueblo escogido, pero no todo Israel fue escogido. Israel fue el pueblo escogido, pero no todo el pueblo fue escogido. Y Romanos capítulo 9, versículo 1 al 5 dice la palabra: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, acá Pablo está colocando un lamento, y ese lamento que Pablo está colocando, lo está colocando sobre su pueblo, sobre sus parientes en la carne. Está diciendo, todos los que nacimos en Israel, todos los que somos judíos, todos los que nos identificamos con esta nación, me duelen en el corazón, tengo dolor en el corazón. Ahora, ¿qué es lo que dice Israel? Dice, oiga, duro, porque Israel es el pueblo del pacto. Es el pueblo que Dios apartó. Es el pueblo al que Dios le dio una promesa. Es el pueblo de los que son los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Es el pueblo de los profetas. Es el pueblo por el cual vino el Salvador del mundo, Cristo. O sea que Pablo lo primero que está diciendo es, yo sé quién es Israel, yo conozco quién es Israel, pero me duele. Y me duele porque ellos están perdiéndose
y yo pudiera ser anatema. La palabra anatema en este caso literalmente significa maldición. Pablo lo que está diciendo es: yo quisiera perder mi salvación si pudiera entregársela a ellos. Ahora, lo que está diciendo Pablo no es cualquier cosa. Y lo que está diciendo Pablo no son palabras de una cortesía infinita. No, no, no. Pablo no está hablando cortésmente. Pablo está hablando desde su corazón. Y acá déjeme hacerle un paralelo que para mí es importante. Porque Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso pertenecía a estos fariseos. Y no sé si usted alguna vez lo ha leído en la Biblia, pero en la Biblia, en la carta de Filipenses y creo que en el libro de los Hechos, nos presenta la hoja de vida de Pablo. Y Pablo dice: yo era judío de judíos, de ciudadanía romana, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos. En cuanto a la ley irreprensible, o sea, lo que estaba diciendo Saulo, era: yo tengo todos los pergaminos, yo tengo todas las razones, yo tengo todas las cualidades para merecer que Dios me ame. O sea, si alguien, yo. Eso es lo que era Saulo de Tarso. Ese Saulo de Tarso, ahora, escúcheme, pregunto algo. Cuando Saulo cae en el camino, ¿Saulo estaba buscando a Cristo? ¿Y por qué no lo estaba buscando? Si él es religioso, pregunto, ¿por qué no está buscando a Cristo? Simplemente porque él piensa que no necesita a Cristo. ¿Para qué necesito a Cristo con esta hoja de vida? ¿Para qué necesito a Cristo con estos talentos? ¿Para qué necesito a Cristo si yo mismo me basto? Soy irreprensible, me porto bien, soy docto, tengo ciudadanía, la gente me respeta. Yo no necesito a Cristo. Así que escúcheme, porque esto es bien importante. Saulo de Tarso no estaba buscando a Cristo. Él no creía, es más, estaba persiguiendo a los cristianos porque él pensaba que los cristianos estaban en contra de lo que él profesaba. Escúcheme esto porque lo va a entender más adelante. Saulo de Tarso estaba dispuesto aún a matar si fuera por su religión. Estaba tan convencido de lo que tenía que Saulo de Tarso está dispuesto a matar. Pero Saulo de Tarso un día tiene un encuentro con Jesús. Encuentra la gracia, conoce su amor, conoce su misericordia, ve el amor de Dios, ve la bendición de Dios. Y este hombre que ahora es Pablo, ¿qué está diciendo acá? Señor, quisiera ser anatema. Así que ese que estaba dispuesto a morir por su religión, ahora está dispuesto a morir por sus hermanos. O sea que ya él cambió. Ya algo pasó en su vida. Recuerden el nuevo nacimiento. Dejó la arrogancia, dejó la vanidad, dejó la superficialidad, dejó la vanidad para decir: yo realmente necesito. En Filipenses, cuando Pablo presenta su hoja de vida, perdóneme porque lo voy a decir literalmente como dice la Biblia, o sea, como dice el texto original. En la Reina Valera al final dice que Pablo, cuando dice lo de su hoja de vida y lo de sus honores y todo, dice: todo esto lo estimo por basura. Eso dice la Reina Valera porque la Reina Valera quiere ser educada y quiere ser como Cortés. Pero el original dice: todo esto lo considero como estiércol por el nombre de Cristo. O sea, todo lo que para Saulo de Tarso era motivo de vanidad y motivo de orgullo y motivo de reconocimiento, dice ahora: eso no me sirve de nada. Eso no me sirve absolutamente de nada. Y acá este hombre que reconoce que en Israel fue el pueblo escogido, el de la promesa, el del pacto, donde estaban los profetas y todo, dice: pero no todos los judíos van a ser salvos. Y aunque la promesa estaba para el pueblo, dice él, no todos la alcanzaron. Y yo hice una pregunta en mis notas ahí: ¿y por qué no la alcanzaron? ¿Por descuido? ¿Por dureza? Cuando Pablo dice: yo estoy dispuesto a dar mi vida, escúcheme, yo estoy dispuesto a dar mi vida, yo estoy seguro que Pablo lo está diciendo en serio. Pero ¿por qué para mí es importante que usted sepa que Pablo lo está diciendo en serio? Porque es que si Pablo lo está diciendo en serio, Pablo también sabe lo que está diciendo. O sea, lo que está diciendo Pablo es: yo estoy dispuesto a una condenación eterna con tal de que mis hermanos se salven. O sea, es violento lo que está diciendo Pablo.
Pero Pablo dice, pero no depende de mí y no depende de ellos, depende de Dios. Y aunque yo quisiera, y acá coloqué algo porque quiero que usted lo entienda, porque así como la salvación, usted no la puede conseguir. No hay dinero, no hay buenas obras, no hay talento, no hay capacidad, no hay valía que le permita a usted tener la salvación. Cuando usted la obtiene, cuando usted realmente la ha obtenido, no hay nada que se la pueda quitar. Ay, no, pero ¿y si me porto mal a lo último? Bueno, es que usted se porta mal a lo último y se portó mal al principio. Y cuando se portó mal al principio, Dios lo salvó. Ahora, esto genera muchas especulaciones. Porque entonces viene una secta que creyó por ahí en un tiempo, no sé si todavía estará, creo que sí, y tienen que tener cuidado, y es la secta llamado Creciendo en Gracia. Que entonces toman estos, lo tergiversan y, bueno, si Dios nos perdonó, chévere, barra libre. Tomemos, comamos, bailemos, farriemos, rumbemos. No, Dios nos perdonó, no, espere, no es así. No es de esa manera como se habla. Primero, cuando dice que no se pierde la salvación, es porque en Romanos 8, 38 y 39 Pablo dijo lo siguiente: por lo cual estoy seguro. ¿Qué dijo Pablo? Que estaba ¿qué? Seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, nada me puede separar. Pero en un momento lo explico, pero la evidencia de que yo realmente tengo a Cristo en mi corazón se da a través de un nuevo nacimiento. Se da a través de la obra del Espíritu Santo. Se da a través del cambio de vida que yo he tenido, porque Saulo de Tarso dejó de ser Saulo de Tarso para convertirse en Pablo. Saulo de Tarso dejó de estar pensando en matar a la gente porque no pensaban como él, a empezar a querer morir porque la gente conociera el amor y la gracia de Dios. Saulo de Tarso dejó a un lado su lugar en el Sanedrín, su lugar en los fariseos, su ciudadanía, los privilegios que tenía por ir a la cárcel, por ir al vituperio, por ir a las pedreas, por declarar el nombre de Cristo. Así que en esa gracia, en esa elección inmerecida, Dios no solamente nos deja con esa elección inmerecida, sino que también nos lleva a caminar de una manera diferente. Ahora voy a ir desarrollándolo. Mi segundo aspecto es: Dios escogió a Isaac y no escogió a Ismael. Dios escogió a Jacob y no escogió a Esaú. Entonces todos recordemos el pueblo de Israel. Cuando Abraham va a buscar, cuando Abraham está en el camino, cuando está en su casa, ¿es Abraham el que está con un corazón profundo diciendo: quiero conocer al Dios verdadero, por favor, Dios verdadero, revélate a mi vida? ¿O es Dios el que lo busca? Es Dios. El pueblo de Abraham era un pueblo idólatra. Tenían muchos dioses. Esta mañana recordaba cómo Raquel, la esposa de Jacob, cuando regresaban, ¿qué se trajo de su casa? Los ídolos. Dijo: ay, no, bajar mi santico, mi divino baby, mi virgencita. No quiso dejarlo. ¿Por qué? Porque ella creía que eso era lo que tenía. ¿Pero por qué lo creía? Porque fue lo que le enseñaron, fue su cultura, fue su contexto. Abraham es del mismo contexto. Abraham está en ese mismo lugar. Pero en un momento se le aparece Dios y le dice: Abraham, abandona tu tierra, tu parentela y tu casa y ve al lugar que yo te indicaré. Y Abraham lo cree. Y Dios le da una promesa a Abraham. Dios le dice: Abraham, te voy a dar un hijo. ¡Wow! ¡Qué promesa! Y el problema es que la esposa era estéril. No tenía cómo ser o cómo procrear. Pero cuando Abraham escuchó lo que le dijo Dios, Abraham cometió el error que usted y yo muchas veces cometemos. Abraham se rascó la cabeza y dijo: ay, ¿ahora cómo hago para que Dios no quede mal? Porque pues, yo creo que Dios no sabe que somos estériles. Yo creo que Dios no sabe cómo hago, cómo le ayuda a Dios. Y fue y le consultó a Sara y dijo: Sara, imagínese Dios que vamos a tener un hijo y usted, China, no puede. ¿Qué hacemos, Sara, para ayudarle a Dios, pobrecito Dios?
Y Sara dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y Sara dice, ¿y qué tal si la criada? Y Abraham sometido dice, pues no sé, mi amor, si tú dices que eso, pues hagámosle, mi amor. Yo me someto a lo que tú digas. O sea, juicioso ese Abraham, ¿verdad? Un buen esposo sujeto a su esposa. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cada vez que yo le quiero ayudar a Dios, la embarro. Porque ayudarle a Dios fue cometer un error. Porque Dios había prometido, y la promesa que Dios había prometido, Él sabía cómo cumplirla, porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque Él es todopoderoso y porque Él todo lo sabe hacer. Y Él no necesita que usted se rasque la cabeza diciendo, ¿y ahora cómo le ayudo a Dios en esto? Porque Dios sabe qué va a hacer. Por eso yo no me angustio cuando viene una noticia, porque yo sé que Dios tiene el control. Cuando yo me angustio, ¿qué estoy diciendo? Dios, ¿será que sí puedes? ¿Qué fue lo que pensó Abraham? Y en ese contexto, entonces Pablo dice lo siguiente. Versículo 6 al 13 de Romanos 9 sigue diciendo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni todos los que descienden de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como sus descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Este es uno de los textos que más nos causan a nosotros controversia, porque nos llevan a decir, ¿cómo así que Dios aborreció? Ahora, empecemos por otra vez Ismael. Entonces nace Ismael, crece, pero Dios aún no ha cumplido su promesa. Y Dios le da la promesa a Abraham cuando tiene más o menos 75 años, siendo Sara estéril. Pero Dios se demora como unos 25 años más, porque Abraham tiene a Isaac cuando tiene como 99, 100 años, y ya cuando Sara está con la menopausia, o sea, el hombre bien viejito, ella estéril y encima con menopausia. O sea, dígame qué hijo, ¿de dónde un hijo? Pero ahí era donde se hacía el cumplimiento de la palabra, que el hijo sería ¿de qué? De la promesa, no del trabajo humano, no del mérito humano, no de la capacidad humana, sino de la voluntad de Dios. Entonces cuando dice, empezando por Ismael y por Isaac, dice no los hijos de la carne. Es más adelante, si usted sigue leyendo, por ahí apareció otra concubina que se llamaba Setura y hubo más hijos. Así que Abraham tuvo más hijos. Entonces lo que Dios dice, no señor Abraham, no son todos sus hijos los que le estoy dando la promesa. La promesa viene solamente a través de ¿qué? Del hijo de la promesa. Así que no todos los que son hijos de Abraham alcanzarán la bendición. Pero después va más allá, porque va con Isaac y con Jacob. Y cuando va con Isaac y con Jacob, usted tiene que entender algo también de la cultura, porque en la cultura judía el ser primogénito era un privilegio, pero era un privilegio de marca mayor. La persona o el hijo que era primogénito tenía derecho a una doble porción de la herencia. Tenía derecho a los títulos sobre los bienes del papá. Tenía derecho a representarlo. Era un cargo bien especial. Pero dice la palabra que aún estando en el vientre, Dios dijo, el mayor servirá al menor. Y dice la palabra, y agrega, dice, y ellos no han hecho nada bueno ni malo. No han pensado si quieren caminar con Dios o si no quieren caminar con Dios. Ellos no han nacido, pero yo ya he determinado que voy a elegir a Jacob y voy a aborrecer a Esaú. ¿Sabe dónde duele esa palabra aborrecer? Nos duele en nuestra carne, nos duele en nuestro ego, nos duele en nuestro orgullo, porque nosotros no podemos concebir a un Dios que actúe en justicia. Y acá lo que nos habla es que nosotros somos elegidos soberanamente por Dios. Justicia, y lo he hablado muchas veces, si cada uno de nosotros en este lugar pidiera la justicia de Dios,
esa justicia será la que nos condenaría. Porque ser justo es darle a cada persona lo que se merece. Ahora, piense por un momento solamente en lo que usted hizo en la última semana. No piense toda su vida. Piense solamente en esta semana. Y dígame, todo lo que usted hizo esta semana en la justicia de Dios, ¿qué merecería? ¿El aplauso de Dios? ¿El reconocimiento de Dios? ¿O la condena de Dios? Pero es que yo no soy tan malo y no le hago mal a nadie. Sí, es que el problema es que el Dios que tenemos no es un Dios que sea más o menos bueno. El problema es que el Dios que tenemos es un Dios perfecto. Y yo jamás voy a poder estar a la altura de ese Dios perfecto. Entonces, como no puedo, entonces cuando Dios dice a Esaú aborrecí, lo que Dios está diciendo es a Esaú le voy a hacer justicia. Le voy a pagar conforme a lo que él merece. ¿Cuántos quieren acá que Dios les haga justicia? Porque la justicia inmediatamente nos condena. Pero lo que dice con respecto a Jacob es, a Jacob le voy a hacer misericordia. Voy a ser misericordioso con él. Y dice en Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero dice a los que antes conoció. En Efesios capítulo 1 versículo 4 dice, porque él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Así que tú fuiste escogido y apartado desde el vientre. Pero ¿por qué, pastor? No lo sé. Dios lo sabe, yo no lo sé. Ni siquiera entiendo por qué fui escogido yo. Le doy gracias, lo glorifico. Pero yo soy consciente que no lo merecía. Yo soy consciente que mis hechos, mis actos, mi forma de vida antes de conocerlo me condenaba, pero que Él tuvo misericordia y que por su misericordia yo fui justificado por la justicia que Cristo hizo en la cruz por mí. Porque no es que Dios me deje o que Dios deje mi pecado como que no tuviera castigo. Entonces cada uno de nosotros cuando ha pecado, lo que hace Cristo es decir, como yo escogí a esta persona, mi sacrificio, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es lo que recibe toda la ira de Dios para que eso que yo hice quede justificado. Así que Dios hace su justicia en Cristo, pero a mí me da gracia. Es justo con Cristo cuando Él recibe el castigo que yo merecía, pero a mí me da gracia porque Cristo me exime por Él. Por eso cuando yo entro a la presencia de Dios, entro bajo la cobertura de la sangre del Cordero. Porque la sangre del Cordero es la que me limpia. Nadie tiene los méritos, pero a Dios le plació porque Él es Dios. Y cuando Dios te escoge, tú no sigues igual. Que acá es donde digo, no es que entonces ahora nos dé una licencia para pecar, sino que realmente cambia. Realmente cambia porque cambia nuestra identidad y nos cambia de adentro hacia afuera. Dice la palabra en Tito capítulo 3 versículo 5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, nuevamente no por méritos humanos, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y hay dos palabras claves acá, regeneración y renovación. La palabra regeneración literalmente está hablando del nuevo nacimiento. Literalmente está diciendo que cuando yo conozco a Cristo, lo que hace Cristo es llevarme a conocerlo. Pero ahora, ¿cómo sucede esto? ¿De qué manera sucede? Cuando yo conozco a Cristo, cuando realmente, escúcheme, cuando realmente he conocido a Cristo. Voy a aclararles esto de la Trinidad. Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre no lo enviara. Así que ¿a quién vamos nosotros? A Cristo. Pero vamos a Cristo ¿por qué? ¿Quién nos envió a Cristo? El Padre. Pero cuando el Padre nos manda a Cristo y cuando yo reconozco a Cristo como mi Señor, actúa alguien en mi corazón que se llama el Espíritu Santo. Y la palabra en Juan dice que el Espíritu Santo vino a convencernos ¿de qué? De pecado. Así que lo que hace el Espíritu Santo es decirme, oiga, usted ha pecado. Lo que usted ha hecho,
Lo que usted ha vivido no le permite acercarse a Dios, sino lo aparta de Dios, y el Espíritu Santo me redarguye. Pero cuando el Espíritu Santo me redarguye, el Espíritu Santo quiere que yo tenga una actitud frente a ese redarguir. ¿Cuál es esa actitud? Arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento es lo que el Espíritu Santo produce en mí. Pero ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento no es un sentimiento de sentirme mal. Arrepentimiento es una convicción de que la manera como estoy viviendo, que la forma como estoy actuando, que los pensamientos que estoy teniendo, que la actitud que estoy conservando en este momento es una actitud que me daña, es una actitud que me aleja de Dios, que me aleja de su gracia, que no me permite caminar conforme a lo que Él quiere. Y entonces tengo arrepentimiento, y ese arrepentimiento produce dolor. ¿Por qué dolor? Si al principio no entendía la salvación, porque yo pensaba que no era tan malo, resulta que el pecado me hace entender que realmente soy malo. Y escúcheme, voy a decirle algo con todo el respeto que usted me merece, pero con toda la autoridad que me da la palabra. Antes de Cristo, piense en su vida antes de Cristo, y cada uno de ustedes sabrá qué tan bajo cayó. Pero quiero decirle que si usted no cayó más bajo de lo que cayó, no es porque usted fuera mejor que nadie, fue porque Dios lo guardó. Fue porque Dios no permitió que nosotros fuéramos más allá. Creo que a todos, me parecería que tal vez a los adultos, a los que ya tenemos más allá, lo vamos a entender mejor, pero creo que a todos, los más jóvenes y hasta los más adultos. Pero todos tenemos un episodio, uno digo como por colocar el ejemplo, pero tenemos varios. Un episodio en nuestra vida donde hicimos algo que realmente después que lo pensamos nos avergüenza. ¿Cómo reaccioné así? ¿Cómo hice eso? ¿Cómo le hablé a esa persona de esa manera? ¿Cómo caí tan bajo? Yo tengo cosas que me duelen, porque digo, Dios, ¿qué estaba pensando? Pero ¿sabe qué es lo que hace eso? ¿Qué es lo que trae el Espíritu Santo? ¿Por qué el Espíritu Santo eso trae a mi corazón eso? Porque el Espíritu Santo me hace entender que realmente yo no merecía. O sea, por más que yo me hubiera propuesto alcanzar a Dios, yo no merecía su gracia. Y entonces el Espíritu Santo me lleva a mí a tener un dolor en el corazón. Y cuando tengo ese dolor en el corazón, cuando digo Dios, y caigo de rodillas y digo, Dios, realmente entiendo que no merecía tu amor, realmente entiendo que no estaba apto para recibirlo, es cuando el Espíritu Santo me lleva a mí a que yo pida perdón, a ser restaurado, a cambiar mi vida. Y a eso es lo que le llamamos un nuevo nacimiento. Pero el nuevo nacimiento, después del nuevo nacimiento, que es la regeneración, viene algo que es la renovación. Y lo que nos renueva es que ahora Él quiere cambiar mi pensamiento, Él quiere cambiar mi actitud. Voy a decir esto de la Iglesia Católica, pero lo digo no queriendo criticar ni nada, pero que pienso que es uno de los errores que cometemos. Entonces la Iglesia Católica tiene listas de pecados. Pecados veniales, pecados capitales, pecados no sé qué. Y es como si yo tuviera la lista para ver qué puedo hacer, a ver qué puedo hacer. No. ¿Sabe? Cuando yo tengo el Espíritu Santo, yo no necesito tener una lista. Porque el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que lo que hago está correcto o no correcto, porque agrada o no agrada al Espíritu, porque lo glorifica o no lo glorifica, porque eso me acerca o me aparta de Dios. Así que la obra del Espíritu Santo empieza a reflejar en mí la obra del fruto del Espíritu. Ahora usted camina con amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero no uno de ellos, o dos de ellos, o tres de ellos, no, los 9, porque los 9 hacen completo un nuevo fruto, porque es su nueva identidad, su identidad en Cristo. La canción que cantaba Laura al final decía que me has dado un lugar. Ese lugar que Él me da es el lugar con Él. Es el lugar donde ahora yo tengo ese amor ágape, donde tengo ese gozo, donde tengo ese dominio propio, donde puedo resistir a esas cosas que me apartan. Dios nos escogió. Y escúcheme, ¿cómo se cambia o cómo se ve que una persona realmente ha nacido? ¿Cómo se distingue frente al religioso? El religioso, el que cree que lo merecía, se llena de orgullo y de vanidad. ¿Qué decía el fariseo cuando bajó con el publicano al templo a orar? Decía, orando consigo mismo, soy bárbaro. Wow, yo oro tanto. Yo ayuno tanto,
doy tantos diezmos, soy tan buena gente, no soy como ese infeliz que está allá al fondo. Eso era lo que decía. Ahora, ¿eso le refleja a usted un corazón humilde? Pero cuando yo entiendo que Dios me escogió, cuando yo entiendo que no había nada en mí que me hiciera merecedor de esto, cuando yo entiendo que en un mundo donde muchas veces nos voltean la espalda, donde muchas veces las personas que amamos nos hieren, nos lastiman y nos llevan a vivir vidas miserables, cuando yo entiendo el amor de Dios, viene la gracia y la adoración. Este fin de semana estuve en un funeral y en el funeral yo le decía a las personas que deberían estar alegres. Y a veces no entendemos por qué. Este mes, a finales de mes, cumple 9 años de haber fallecido mi mamá. Y aunque para mí está el dolor de la ausencia, la verdad yo sí estoy seguro que ya está mucho mejor. Y yo recordé un episodio, creo que lo he dicho, pero quiero volver a tomar. Porque un día estábamos solos en la casa, mi esposa, mi mamá y yo, viendo la televisión. Y vimos un programa viejito, creo que fue algo así. Y recuerdo que yo dije algo así como que, ay, ¿cuál fue la mejor etapa de su vida? ¿Cuál es la etapa vieja que usted recuerda? Y mi esposa dijo algo así como un paseo por variar, ¿no? Que paseando, que no sé qué. Pero recuerdo que volteé a mirar a mi mamá y mi mamá tenía lágrimas en los ojos. Y yo le dije, ¿por qué llora? Me dijo, porque no tengo ningún recuerdo bueno. O sea, eso fue fuerte, fue duro. Yo dije, ¿cómo así? No hay ni un solo recuerdo. Pero hoy recordando ese episodio y recordando lo que decía en el funeral, tal vez nosotros estamos tan apegados a esta vida porque lo que pensamos es el aquí, el ahora, el tener, el alcanzar, el lograr. Pero ella hoy está en la presencia de Dios, disfrutando de su gracia. No sufriendo de su tensión arterial que toda la vida le afectó, no sufriendo de la diabetes que la última parte de su vida le afectó, no sufriendo de un cáncer, sino en la presencia de Dios, disfrutando de su gracia. Pero mi mamá lo consiguió no porque fuera buena. Acá la gente de la iglesia me dice, ay, es que su mamá era tan linda. Ay, pero porque la conocieron convertida. Pregúntele a mi tía o pregúntele a mi hermana. Mi mamá yo la amé, pero mi mamá era cosa seria. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Le dio un nuevo nacimiento. Renovó. Porque Él nos cambia para que tengamos esa vida. Ahora, cuando yo entiendo esto, ahora sí viene mi adoración y mi alabanza y mi exaltación al Padre. Pero escúcheme, mi adoración al Señor no es que cante las canciones en la iglesia, no es que la adore, sino que su vida realmente sea rendida a Dios. Mateo 1:1, Mateo Muñoz nos decía hace como 15 días que predicó, 20 días, nos decía algo que él había entendido de lo que significaba ser esclavo de Dios, cómo a él le costaba trabajo, pero que ahora entendía que era esclavo de Dios. Ahora, ¿qué significa ser esclavo? ¿Qué significa ser propiedad de Dios? La canción misma decía que Él nos compró. ¿Sabe qué significa? Que yo coloco mi voluntad doblegada a la voluntad de Dios. Y el problema que tenemos es que yo no quiero doblegar mi voluntad. Yo quiero hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera, y me importa 5. Y aunque sé que esté mal, o aunque me duela, o aunque me dé vergüenza, o aunque pelee con la gente que amo, o lo que sea, pero soy yo y así me quedo. Pero Dios quiere que nosotros dobleguemos nuestra voluntad a Él. Y ahí es donde hay la evidencia que usted realmente ha nacido de nuevo, porque su vida ha sido transformada. Para terminar, Dios es justo, Dios es misericordioso. Pablo anticipándose a los que podrían criticarlo, diciéndole, ¿cómo así? Pero o sea que Dios va a condenar a unos porque a Él le plació. Entonces Dios, ¿qué es lo que pasa? Él se anticipa y escribe, versículo 14 al 16, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que corre, del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios no puede ser injusto. Estaba en el mismo funeral que les dije.
y estaba dando un mensaje, obviamente evangelístico, quería que la gente que estaba allí conociera a Jesús. Y yo les decía, ¿ustedes creen que Jesús es Dios? Después de esa pregunta les dije, si ustedes creen que Jesús es Dios, la siguiente pregunta que les tengo es, ¿ustedes creen que Dios miente? Y era porque les había hablado acerca de que Jesús había dicho que Él iba a adelantarse y que en la casa del Padre iba a tener muchas moradas y que después regresaría. Entonces yo les decía, si Jesús es Dios, Dios no miente, entonces es verdad y podemos confiar en que nuestra hermana está en la presencia del Señor. Pero ahora les pregunto a ustedes, o les pregunto no, si no les digo, Dios es justo, porque el día que Dios deje de ser justo, ese día deja de ser Dios. El día que Dios muestre injusticia, ese día Dios ya no es Dios. Quiere decir que Dios no es injusto, sino que Dios es justo. Y en esa justicia Dios sabe que no hay nadie en la tierra que merezca su salvación. Por eso no depende del que quiere o del que tiene fuerzas, sino es la iniciativa de Dios para alcanzarnos. Si usted mira, Dios encontró a Pedro, Dios encontró a Juan, Dios buscó a las personas, nadie lo encontró a él, fue él quien buscó. Dice la palabra, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, al que me viene no le echo fuera. Y se lo quiero ratificar, y esto es lo que les dije al principio, que fuese wow que le dije, y estaba preciso Belkis, Nancy, Mateo. Déjenme ir otra vez con Nicodemo. Digamos que Nicodemo de cierta forma sí buscó a Jesús porque él golpeó a su puerta y le preguntó, Jesús, maestro bueno, pero si usted se mira, Jesús se detiene y le explica. Le dice, mira Nicodemo, lo que tú tienes en tu ley, el cumplimiento de ella, tus buenas obras, tus buenas acciones, son importantes, pero no son la meta. Lo que Dios quiere, y esto parece un trabalenguas, lo que Dios quiere no es que tengamos buenas obras para buscar a Dios. Lo que Dios quiere es que nuestras obras sean el resultado de que Dios nos encontró. Parece como que no se entiende, pero no es que usted tenga buenas obras para buscar a Dios. Usted ahora tiene buenas obras porque Dios lo encontró. Así que este Nicodemo, Dios le expresa el evangelio y él lo acepta. ¿Y cómo sé yo que lo acepta? Porque este mismo Nicodemo aparece al final cuando Jesús es crucificado y es uno de los que pide que le permitan bajar el cuerpo de Cristo para llevarlo al sepulcro. Quiere decir que él entendió esto y dejó al lado la ley que tenía. Ay, pero me impactó esta parte porque jamás lo había visto. Todos ustedes conocen la historia del joven rico. Y el joven rico se acerca a Jesús y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yo decía esta mañana, vea, si esa palabra se la hace ese joven rico al pastor Giovanni, ¿sabe qué es el pastor Giovanni? Se derrite, dice, claro, venga a la iglesia, y lo coge y lo discipula, porque en mi humanidad yo quisiera que él estuviera. Jesús no hace eso. El joven rico se acerca y le dice, ¿qué he de hacer para ganar la vida eterna? Jesús, no displicente, pero tal vez no tan atento, le dice, conoce los mandamientos, cúmplelos. Y seguramente Jesús sigue haciendo lo que está haciendo. Y él insiste para justificarse, le dice, los he cumplido todos. Jesús lo mira y le dice, ok, entonces vende todo lo que tienes, repártalo a los pobres y sígueme. Y dice que el hombre se fue triste, pero a mí no me impacta que el hombre se haya ido triste, me impacta que Jesús no lo detuvo. Oiga, está buscando a Dios. Oiga, Jesús, ¿qué dice el texto? En Juan dice, todo el que viene a mí de parte del Padre, no lo echo fuera. Escúcheme, esto es muy fuerte.
no es usted el que encuentra el camino. Es Dios el que le permite encontrar el camino. No fue usted el que un día tuvo un destello de luz y dijo, ok, estoy viendo la serie de Netflix y está muy aburrida, mejor oremos. No, 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 no. Así no funcionó. Fue Dios el que en su misericordia. Lo que hizo Jesús al decirle la ley fue mostrarle cómo este hombre se estaba validando en su conocimiento, en su ley, en lo que él cumplía. Y cómo la intención de su corazón realmente no era conocer a Jesús, sino lograr un privilegio por sus méritos. Yo decía algo esta mañana, y escúcheme, nosotros estamos tan acostumbrados, ahora no estoy diciendo que sea malo, no estoy diciendo que sea malo, pero estamos muy acostumbrados a llegar a cierta edad y decir, lo que tengo me lo gané, trabajé por esto que tengo, esta casa, este carro, lo trabajé, listo, ok, listo, digamos que Dios no tuvo nada que ver, usted se lo ganó. Y quisiéramos pensar que así es la vida eterna, quisiéramos pensar que así, yo me lo gané. No, 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 qué pena decepcionarlos. No fue usted el que buscó a Dios, fue Dios el que lo busca a usted. Por eso vuelvo a leerles el versículo con el que empecé, que dice, así que la elección de Dios no depende del que quiera, de alguien que quiera ser elegido o se esfuerce por serlo, más bien depende de que Dios tenga compasión. Fue Dios el que nos alcanzó. Así que hoy yo no puedo cuestionarle a Dios lo que yo no entiendo. ¿Por qué eligió a unos? ¿Por qué no? Yo no puedo entenderlo. Sé que es así porque la palabra lo dice, pero en mi mente limitada, vuelvo y le digo, no es una balota allí, no, no, no. Dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo, yo lo entiendo para mí, espero que usted lo entienda. El día que usted nació, si usted fue elegido, si fue elegido por Dios, el día que usted nació, Dios dijo, esta persona es para mí, y se puede parar en las pestañas, pero es para mí, y lo aparté para mí, y Dios va a través del Espíritu Santo a obrar su vida para llevarnos a una santificación, para caminar en la gracia, para caminar en el amor. Así que yo no puedo empezar a cuestionarme sobre lo que no entiendo, pero sí puedo agradecer lo que no merezco. Yo no debería ser pastor. Yo no debería estar predicando. Por las cosas que hice antes de conocer al Señor, y no lo digo con alegría, lo digo con vergüenza, con dolor. Yo debería estar en una cárcel. Yo debería estar en un cementerio. Jamás he dicho esto, pero lo quiero decir. Un día cometí un error tan grave que ese error me pudo costar la cárcel o me pudo costar el cementerio, por eso lo digo. Y ese día me dolió tanto porque no me dio miedo lo que me pasara, no era eso lo que yo tenía. ¿Sabe cómo me sentí? Miserable. Me sentí miserable porque dije, no puede ser justo. Yo conocí a mi mamá, estaba otra vez, y hablé duro de mi mamá en lo recia que era en su carácter, pero el corazón que mi mamá tenía no lo tenía nadie. Y yo me imaginaba a mi mamá yendo a una cárcel a visitarme, o me imaginaba a mi mamá yendo a un cementerio. Y ese día caí de rodillas, le dije, Dios, no es justo. No es justo que yo sea tan miserable. Pero eso que yo hice, no lo hice porque yo fuera bueno y me hubiera arrepentido, sino porque era el Espíritu Santo redarguyéndome y mostrándome qué tan vil y qué tan perverso podía ser yo. No te lo mereces, pero te amó. Nunca lo entenderás, pero te amó. Y solamente podemos darle gracias. Así que la pregunta hoy, quiero pedirle, yo sé que esta tarde, pero quiero pedirle a Mateo y a Laura que vengan con la última canción que ministraron. Pero la pregunta hoy que le debes hacer a Dios no es ¿por qué me eligió? La pregunta que tú tienes que hacerle a Dios hoy es
¿para qué te eligió? ¿Para qué te eligió? ¿Te eligió para vivir la vida que estás viviendo? ¿O te eligió para algo más grande? ¿Te eligió para que lleves su palabra, para que la adores, para que lo bendigas?